caso cerrado. Bueno, aquí estamos de regreso, listos para el próximo caso. Vamos a recibirlo con la cita del psicólogo y biólogo suizo Jean Piaget. Dice, en lo relacionado a la genética, nunca hay un comienzo absoluto ni un final cierto. Interesante el tema de la genética. Yo pienso que va a dominar el futuro de la medicina y de la ciencia. Hay que prestarle atención. Señor director, que pasen los litigantes. Yo soy su esposa y me tiene que respetar. Yo no soy su conejillo de indias. Mire, yo soy una mente. Si no le brilla como le brilló, yo nunca me hubiese dado cuenta. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Simona, tú eres la demandante. Estás demandando a tu esposo Ignacio. Explícame por qué lo demandas y qué exiges para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Yo estoy aquí determinadamente para recibir el divorcio de este pedazo de psicópata y a recibir ni siquiera menos de $1 de $40.000 por todos los daños que me ha ocasionado. Porque lo que usted no sabe, doctora, es que el loco este me modificó genéticamente la vagina. Y ahora, cuando yo apago la luz, se me prende como un arbolito de Navidad. Que ver que tú sí eres cara dura, ¿no? Yo no quiero discutir con él. Espérate. Espérate un momento. Te modificó genéticamente la vagina y ahora se prende en la oscuridad. Así como usted lo O escucha. sea, es fosforescente. Es fosforescente, de diferentes colores. Cada vez que apago la luz, yo paso esa vergüenza. Bien merecido lo tienes. No, es que la historia con este caballero es terrible. Bueno. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 6 meses. Lamentablemente 6 meses. 6 meses nada más. ¿Cuánto tiempo fueron novios? Fue una relación a larga distancia y lamentablemente accedí a casarme con él. Ok. Bueno, 6 meses casados. Explícame los hechos del caso, por favor. Bueno, todo resulta que él cree que es científico. Sí, soy científico. Él tomó unas clases en la universidad, no se terminó de graduar. Y él jura que es científico. Ya yo en mi casa no puedo parar el carro, yo no tengo garaje. Mi casa. No, mi garaje resulta que es un lugar para experimentos de este pedazo de loco. Mi laboratorio. Que zorra. increíblemente, déjame hablar, que No hables increíblemente, más, por favor. increíblemente aquí se puede comprar por internet lo que les da la gana. Yo lo traje para que usted lo vea. Si es legal. Estos son, yo se lo traigo para que usted lo vea. Estos son unos polvitos que ahora se compran por internet para modificar genéticamente cualquier cosa que la persona desea. Sea plantas, sea animales, sea lo que sea. Le puede cambiar el color, el olor, el sabor y se pueden comprar por internet $100 y llega a la casa. Y este loco se gasta todo el dinero en eso y pasa todo el día allá en el garaje haciendo experimentos con lo que le dé la gana. Y ahora la afectada esta vez fui yo. Pero ¿cómo llegó esto a tu Yo le voy a vagina? explicar la verdad, doctora. No, él no va a explicar ninguna verdad, la verdad la tiene ella en sus manos, No. que con esos polvitos él está haciendo lo que le da la gana. Pues si eres cara dura. Hace como dos meses obtuvo uno de esos polvitos que era la bacteria el streptococo. A él se le ocurrió la brillante idea de que él quería seguir el rastro que dejaba la bacteria en las ratas, porque además la casa está llena de ratas para que él experimente. Claro. Él le puso un reactivo fosforescente para poder seguir la bacteria durante la enfermedad. Y en verdad logró algo divertido que me pareció en ese momento, hace 2 meses, súper cómico, me reí, fue chévere, él me lo mostró. Yo hasta le traje una foto a la producción para que usted pudiera ver el efecto que tuvo en las ratas. Déjeme ver, por favor, señor director. Ahí está la evidencia. Ahí como puede ver, Pero la rata lo tiene en la boca y en sus partes ahí también. empezó todo, ¿lo ves? Eso Ajá. fue hace 2 meses, él me mostró esto, me pareció súper simpático. Fue un descubrimiento en la boca, él inyectaba la bacteria en la boca. Ay, chévere, con el contacto con el aire parecía maravilloso. Después, como a los 3 días, vamos a ver a las ratas y las ratas también lo tenían en los genitales. Obviamente ellas se lavan ellas mismas y se lamen y se Claro, lo pasó. se lamen y entonces se lo contagia ella misma. Todo hacía sentido. Y yo soy la única graduada de estos dos, porque yo sí soy médico. Yo me gradué en mi país y estoy aquí haciendo la reválida para poder ejercer. Él tomó unas clasecitas, como ya le dije, y él 2 jura años. que sabe más que yo. 2 años. Pero no lo es. Yo como profesional me intereso a veces en sus casos y son interesantes. Lo de la rata me pareció divertido. Resulta que hace como 3 semanas me echo un baño y me estoy lista para ir a acostarme a dormir. Cuando apago la luz, mira, arbolito de Navidad aquí. Aquí. ¿Y cómo se quita Loco, eso? no sé, ese es mi problema, que yo en el momento como que no entendí. Dije, claro, las ratas.
¿Con Me qué acordé rata te del estaba problema de las acostando? ratas, el pedazo de loco este. Que No, se ¿Pero loca, lo pensaste tú que sola. había habido una contaminación en la casa del garaje a esto? Yo tú? dije, obviamente, el loco este se bañó con mi jabón o cualquier cosa. Salí corriendo a esa ducha, mira, ni me sequé. Salí corriendo a agarrarlo por los pelos que no tiene Ajá. al garaje. Mira lo que tengo, que no sé qué. Me dijo que yo estaba loca y me dijo, ¿tú seguro andas Doctora, yo le jugueteando puedo con las explicar en ratas? verdad lo que pasa. Porque aparte, espérate, porque aparte me dice que soy cochina, que me ando y que agarrando con las ratas. Y además me dijo, yo no sé con qué rata te acuestas tú. Aparte, zoofílica. Ok, ¿tienes alguna evidencia, algo más que quieras presentar? Sí, le iba a decir que tuve que ir con toda la vergüenza del mundo al médico, porque ya que este loco no me quería arreglar el problema que tengo, tuve que ir al ginecólogo. Cuando yo abro mis piernas, el ginecólogo... Fácil para ti. Mira, me empezaron a traer enfermeras, médicos, nadie lo podía creer. Yo era como un espécimen. Yo también le traje la foto que me tomó el médico para que usted viera. Ok, aquí... ok. Es una Esta foto es la evidencia, científica. doctora, esa es la evidencia. Ella misma se delata. Usted me dirá. Puede ver los Y entonces, colores. ¿han descubierto manera de poderte quitar No, esto? el médico estaba tan en shock como yo y además se burló de mí cuando yo le dije que es que yo tengo Esos un médicos marido no saben nada. psicópata No que en la saben casa nada. juega con las ratas y las cositas, se rió de mí. Obviamente me dio unas medicinas, unas pastillas antibióticas porque eso es una infección y además unos lavados vaginales. Han pasado 3 semanas y sigo igualita. Sigue fosforescente Sigue igual. fosforescente, pero Ok. a todo dar. Qué barbaridad. Y yo sinceramente no sé cuánto va a durar esto. Yo quiero el divorcio, $40,000 y no solo $40,000, $40,000 100,000 que te voy a dar. y todo el dinero que yo me 100,000 gaste en especialistas hasta que me quiten este problema. Ok. Hacemos un corto receso. A la vuelta respondes a la demanda. Regresamos enseguida. Y es muy simple. Ella, para que te deje de brillar, zorra, tienes que dejar de utilizar el Además, zorra. lubricante. Y ya. Es simple. Y te ya. deja de brillar. Y deja de brillar. Y Pero ¿quién le dio simple. el permiso de experimentar con mi cuerpo? Yo no estoy le di experimentando permiso. contigo. Tú experimentaste sola. Caso cerrado. Caso cerrado. Simona demanda a su esposo Ignacio, con quien lleva 6 meses de casada. Exige el divorcio y la suma de $40,000 por daños y perjuicios sufridos a consecuencia de un experimento casero que su esposo pues suele hacer a menudo. Cabe notar que ella es doctora en Venezuela, está aquí revalidando su título y su esposo es como aficionado a la ciencia. Bueno, pues hoy en día, a través del internet, se puede comprar un kit que te permite en la casa experimentar con la genética y la manipulación genética, utilizando polvitos y cositas. Él compró uno de estos polvitos y se puso a experimentar con estafilococo. ¿Cómo se llama? Estreptococo. El estreptococo. Y una rata. Él quería ver de qué manera era la trayectoria de esta bacteria a través del cuerpo de la rata. Y entonces le pone este polvito que es fosforescente y eventualmente se ve la rata con la boquita fosforescente y sus partecitas, porque claro, las ratas se lavan sus partecitas con su boquita. A ella le pareció simpático, mira qué bien, un experimentico que está haciendo mi loquito marido, etcétera, etcétera. La cuestión es que una buena noche, ella se baña y todo, va al cuarto, apaga la luz y a ella también sus partes están fosforescentes. Ella no sabe de qué manera se ha contagiado, pero su vagina ahora es fosforescente, brilla en la oscuridad. Ella quiere el divorcio definitivamente, los $40,000, para ver de qué tratamiento se va a tener que hacer para eliminar todo esto. Ok. ¿Cómo respondes, Ignacio? Bueno, doctora, yo quiero el divorcio también, una suma de $15,000 por todo lo que yo gasté por traerla a los Estados Unidos, porque yo soy ciudadano norteamericano y ella no. Yo la conocí a ella a través de un foro de biología casera. Ok. Fue un promedio de 6 meses que yo estuve en comunicación con ella y contraté un abogado, gasté $5,600 más Él quiso para hacerlo, hacer, él quiso hacerlo. mira, para hacer todos los trámites pertinentes para que ella pudiera entrar aquí. Busqué una visa fiancé, todo, ella entró, etcétera. El caso es que cuando ya llevamos 6 meses de casado, en ese promedio, 2 meses, ella
me consulta y me dice que quiere traer un amigo para la casa, un amigo gay, para ayudarlo, porque en Venezuela la situación está muy difícil, etcétera, etcétera. Manuel llega a la casa y vive con nosotros. Y bueno, cuando él llega a la casa, yo vi una relación que es como que más allá, no es una relación de amistad. Porque somos como mejores amigas. No seas mentirosa, no seas mentirosa. Bueno, cuando yo llegaba a la casa, todos se ponían incómodos, ellos dos, estaban acostados hasta juntos, susurraban y hacían sus comentarios. Bueno, cuando yo voy a mi baño con ella, yo encuentro un lubricante sexual que está por la mitad. Y me parece muy raro porque yo no utilizo eso contigo, ni nunca lo he utilizado en todo el tiempo que llevo de casado con ella. Expliqué. Mira, pero me vas a dejar hablar. Yo nunca he utilizado eso con ella. Y yo voy y le pregunto a ella que por qué que está haciendo aquí un lubricante si yo con ella no lo utilizo. Y ella me dice una estupidez, que ella el lubricante lo utiliza para el pelo, para sus puntas que se le parten las puntas y ella y el lubricante le da un brillo al pelo. Entonces, pasan los días y vuelvo a encontrar el lubricante. Ajá. Bueno, yo compré un kit en mi laboratorio, yo hice compras por internet, esos son kits de biología casera para yo poder manipularlo y con el estreptococo, con el virus, que es un virus muerto, porque es un virus muerto, no pasa nada, no le va a pasar nada. Y reactivé la bacteria muerta, pero sigue muerta. Y ella, al ligarse con el lubricante y con la mucosa de la vagina, él va a crear una luz. Bueno, yo eso lo reactivé y dejé el lubricante por allí. Y yo me fui al trabajo. Al pasar de los días, yo llego en la noche, como ella duerme sin ropa interior, yo llego a la casa y le reviso a veces la ropa y le reviso su parte. Y no pasaba nada. Resulta que siguen pasando los días y ella misma se delata porque me viene a reclamar a mí, que qué le pasaba a ella, que ella tenía algo ahí, que yo la transmití, que yo le pegué por la rata, que esto. Quiere decir que de la única manera que lo pudo contraer fue usando el lubricante. Claro, y me está haciendo infiel. Es simple, doctora, es simple. Él está inventando. Entonces, no estoy inventando nada. Yo quiero los $15.000, todo lo que yo gasté para que ella... Mira, ya va. Pero ¿y cómo se te pasó del pelo a la vagina? Porque en mi país hay mucha escasez y yo usaba el lubricante sexual para mis puntas del cabello. Y aquí pero me es que quedé con la costumbre. ¿Cómo vas a si ya estás en Estados Unidos, cómo vas a seguir utilizando un lubricante? Entonces fíjate, ¿y cómo se te pasó del pelo a la vagina? Pero doctora, por Dios, uno se baña, no tiene contacto, uno lo agarra con las manos. Mentira, no, o sea, que tú te pusiste el lubricante y debes haberte tocado en otro lado y se te pasó se te reactivó con la... No, uno también se divierte solo. Mentira, Claro ¿me vas a que decir sí. a mí? ¿Me vas Porque a él decir tiene a que mí? venir a acusarme aquí como si fuéramos en los años 1800, no sé qué. No, No, mentira, por Dios. mentira. Ustedes los dos tienen Y es muy testigos, simple, ¿no? doctora. Mire, escúchame, doctora. Y es muy simple. Ella, para que te deje de brillar, zorra, tienes que dejar de utilizar Además, el lubricante. zorra. Y ya. Es simple. Y te deja de brillar. Y deja de brillar. A los 3 días le va a quitar eso. Porque Yo ya llevo 3 doctora, es semanas una y no se me bacteria ha quitado. muerta. Es una bacteria muerta. O sea que Y es después un de 3 días lubricante. te deja de brillar. Claro, y ya. Y Pero ¿quién le dio simple. el permiso de experimentar con mi cuerpo? Yo no le estoy di experimentando permiso. contigo. Tú Vamos a experimentaste hacer un sola. corto receso. A la vuelta recibimos a los testigos, a nuestros expertos y le daremos solución a este caso. No se vayan. Sí, soy gay. Ella simplemente es mi amiga y entre nosotros O no hay bisexual. nada. Solo que ella es una... No, yo no soy bisexual. O a mí no me gustan bisexual, las una de las mujeres. dos. ¿Tienes algo fosforescente en tu cuerpo? Caso cerrado. Caso cerrado. Bueno, continuamos con este increíble caso de estos chicos científicos. Esto es increíble con lo que está pasando en la ciencia. Simona quiere el divorcio de su esposo Ignacio. Él también quiere el divorcio. Los dos se quieren divorciar. Llevan 6 meses casados. Aquí el tema es, mire, aquí el tema de este caso es una infidelidad que él sospecha. Ella niega. Pero de la manera que todo esto se descubre o empiezan ellos a llegar a la conclusión de lo que está pasando, es muy simpático. ¿Qué pasa? Que ella invita a un amigo que le dice a él que es gay a quedarse en la casa con ellos y él empieza a ver un comportamiento entre ellos que lo hace
sentirse inseguro y ahí junto con el comportamiento que estaba viendo dijo, ah, no, aquí está pasando algo. Entonces la somete a ella al método científico de investigador privado. Le pone el elemento fosforescente al lubricante y él llegaba del trabajo, iba al cuarto y le revisaba la vagina a su esposa a ver si fosforecía. Y nada, todo bien, hasta un buen día que ella misma le dice, mira lo que me ha pasado en la vagina y qué sé yo. Y para él, eso es prueba clara y contundente de que ella está utilizando el lubricante con el amigo que él me imagino se supone que es el amante de ella. Por eso los dos quieren divorcio, esto es el despelote. Pasemos a los testigos. Tú debes ser Manuel. Sí, Bueno, tú eres el testigo de la demandante. así es. Bueno, ¿qué has venido a declarar, Manuel? Bueno, doctor, hoy, por evidentes razones se tiene que dar cuenta que yo soy gay. O sea, Perdóname, pero yo no veo nada en ti que me diga que tú eras gay. ok, pues, pero sí soy gay. Y ella simplemente es mi amiga y entre nosotros O no hay nada. bisexual. Solo que hay es una... No, yo no soy bisexual. O A mí no me gustan bisexual, las una de mujeres. las dos. A mí no me gustan las mujeres. Yo probé Mentira. con las mujeres, no me gustó y me gustó Mentira, un no, otra falso, cosa. que me utilizaron a mí. Y obviamente, si él consigue un lubricante en mi cuarto es por obvias razones, porque usted me entenderá Y si en lo el hago sin baño. lubricante, ¿Tú ¿no? tienes algo fosforescente en tu cuerpo? No, yo no tengo nada. No, a él no le va a tú pasar tienes nada. nada, Doctora, doctora, a él no le va a pasar nada. No, claro, porque eso A él se no le va a pasar activa nada. con la Igual, si con la utiliza vagina, con la preservativo. mucosa Igual. vaginal, no con la yo Sí. entiendo que a él no le pasaría nada. Ok. Buenas tardes, ¿su nombre? Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Indira. Indira. Ok. Tú eres testigo de... Sí, Ignacio es mi sobrino. Ok. Ok, en vista de toda la problemática que ha creado el experimento que él hizo para demostrar la infidelidad de Simona, él me dice, tía, tú puedes ser parte de mi experimento, porque ya sabe todo el problema que ellos tenían. Yo le digo, ok, él me da el lubricante. De hecho, yo tomé unos videos, lo traje a producción para que usted los vea. Ah, ok. Vamos a ver las imágenes, señor director. Ok, doctora, mire, yo me puse el lubricante y efectivamente, él funciona perfectamente. Ok. Está. Bueno, doctora, como ve, este ya es el cuarto día. Ya no hay Y nada. hay residuos de nada fluorescente. ¿Por qué? Porque tan sencillo dejé de utilizar el lubricante. Y si lo dejo de utilizar esta zorra, de una vez le va a dejar de Exacto, brillar. doctora. Yo lo utilicé con mi pareja, okay, y evidentemente crea la fluorescencia, pero yo no Cuando lo dejas de usar, Exacto, ya, solito el cuerpo lo exactamente, despide. Exactamente. Ahora me imagino yo que, no sé, alguien le va a dar por esto. Esto posiblemente se cree un producto comercial ahora de lubricantes que te la ponen fosforescente. A mí me parece terrible. Ok, vamos a pasar a los expertos, el doctor Misael González y la doctora Geisha Menéndez. Bueno, a ver, doctor, explíquenos un poco, una manera quizás más científica que la que puedo hacer yo. Todo este movimiento que está ocurriendo con la genética. Como bien usted dijo al principio del programa, el genoma humano va a determinar muchas veces de las conductas de lo que viene en la medicina del futuro. Hasta la medicina que vamos a tomar, vamos a saber si nos va a resultar o no, dependiendo si genéticamente el organismo la va a recibir bien. En este caso, lo que está pasando es que han encontrado unas secuencias pequeñas de DNA que se conocen como CRISPR, y mucha gente las está incluso comercializando. En el internet se puede comprar todo, y personas que realmente conocen esto pues pueden hacer estudios de laboratorio con ellos. Y lo que me parece que este señor ha hecho es justamente, ha utilizado esto para modificar esta bacteria. Estas secuencias lo que hacen es que le confieren a la bacteria que uno va a modificar una capacidad inmunológica que lo hace resistente al medio. Ahí también hay una preocupación, porque muchos científicos creen que esto va a dar paso a que también puedan haber más resistencias a antibióticos, a una serie de factores, y este también es el caso por lo cual a ella no se le va de la vagina. Es decir, aunque sea una célula muerta, está ahí y no se sabe en principio si eso va a tener interferencia con otras bacterias, porque recordemos que tenemos bacterias en todo el cuerpo, por dentro, por fuera. O sea, que lo que me está diciendo es que a ella puede tener consecuencias más allá de simplemente una vagina fosforescente. Totalmente. Es decir, si se va a quitar o no, más allá de que ella siga usando el producto que ella está usando, pues va a depender de la interferencia de lo que le pusieron ahí tenga con las bacterias que ella tiene en el medio.
Porque la flora Eso se te va a microbiana quitar, de eso la, se le de va a la quitar a los vagina 3 días, tiene 4 días. isótopos también. O que cambie el producción me lubricante. dice que usted no le dijo a producción Sí, que la usted veía preocupación algo mía, en sí. él que le preocupa. Cuando lo estaba mirando fuera de cámara, él tiene los ojos amarillos. Pero y yo estoy realmente los ojos amarillos para nosotros es sinónimo de ictericia. La ictericia es un planteamiento sindrómico que hace sospechar hepatitis o cualquier otra enfermedad que tenga que ver con las vías biliares. Yo no sé si esto tiene relación con alguno de los experimentos que él está haciendo, pero él en Ven este aquí, caso... acércate a mí. Si se la pasa todo el día jugueteando ahí con químicos y haciendo locuras en el garaje de mi casa. Sí, pero sí tiene los ojos amarillos. ¿Tú no te has dado cuenta de eso? No, yo estoy bien, doctor. No, pero Porque estás no bien está bien. loco, Tiene bien los ojos loco. amarillos. La parte blanca de los ojos la tiene amarilla. Debieras de ir a un médico. Y debieras de parar toda esta loquera. Loca está ella, Estas doctora. mutaciones, Loco está aquí él. se ve hacer mutaciones cuando tú vengas a ver te está saliendo un tarro por acá, un Ya rabo me por salieron, allá. ya me salieron, doctora. Bueno, Los- no, los sí, tarros pero los te van a pegó salir ella. de verdad los tarros. No el que tú te crees. Tienes que ir a un médico. A mí Claro. me parece que tú de Pero verdad yo tienes estoy una bien. situación. Y déjame decirte algo. Yo no tengo ninguna prueba clara ni contundente aquí de que tu mujer te ha sido infiel. Ya las pruebas están en evidencia, Perdóname, doctora. yo no tengo prueba. Pero ¿y si lo utilizó sola? ¿Cómo lo voy a utilizar sola, Doctora, doctora? somos mejores Mentira, amigas. Yo es lo mentira. que sí les Y puedo aparte- decir, doctora, y aparte- es que ellos, cuando eran adolescentes, ellos fueron novios. Quién sabe si ahorita renació eso No, sí, nuevamente. ahora me pinta las uñas y yo a ella. No lo Ahora sé, jugamos, no sé. somos O sea, yo te digo amigas. porque Me lo que seca el está pelo diciendo y mi yo se lo sobrina seco a es ella así. porque... Exacto. Puede ser bisexual. Bueno, No, será. no. entonces, Doctora, ahora ¿y estoy usted qué bisexual. piensa? Yo creo que estos son los problemas que hay veces nosotros mismos producimos, porque todo esto se pudo haber evitado si no hubieran creado esta situación en la cual ahora traen a otra tercera persona a convivir con ellos, en la cual hubo un historial entre ellos. ¿Para qué? Esas no son maneras de ayudar a nuestras amistades, No lo son. porque ni los ayudan a ellos, ni nos ayudan a nosotros. Lo que terminamos es creando problemas en nuestra familia, en nuestro hogar, donde terminamos entonces en esta situación, donde nadie sabe exactamente qué es lo que está pasando, pero hay dudas y se rompe la confianza. Ok. A mí me da cosa divorciarlos porque yo siento que entre ustedes hay algo. Hay cariño, hay amor, hay gusto. Yo las veo que con todo que se están tirando, como que se gustan. Hay química, hay biología, Hay bastante química hay en la casa. anatomía. Mira lo que vamos a hacer. ¿Cuándo tú te vas? Oye, me puedo mudar ya. De hecho, ya no vivo con ellos. Ah, ya te fuiste. Sí, ya. Hace Arreglé días. el Ah, problema. perfecto, está bien. Ok. Y sigo fosforescente. Bueno, vamos a darles Porque 90 lo sigo días a utilizando. ustedes Exacto. y vamos a Exacto. enviarlos a una terapia de familia, de pareja. Sí. Yo quiero que ustedes intenten por 3 meses lidiar con este tema, ver cuándo se le quita la fosforescencia a ella. Cuando lo acompáñala deje de con utilizar, ella. doctora. Yo me quiero divorciar de ella. No, tú no te quieres divorciar, tú la quieres. No, yo quiero mis $15,000, todo lo que Yo no te gasté voy a por dar ella. $15,000 a ti. No ella. Usted Yo no le voy a ordenar a ella que te dé dinero a ti. Tú la trajiste a ella Yo estoy voluntariamente llegando, yo porque estoy estabas llegando. enamorado y te dio la gana traerla. A quien yo le diera dinero es a ella. Así. Sí. Porque tú realmente le contaminaste su vagina. Ella se contaminó. Yo contaminé el lubricante y ella se contaminó sola. ¿Seguro que no quieres tratar una reconciliación? No. No quieres. Te concedo el divorcio y te concedo la suma de $40,000 por la vagina fosforescente. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias. No juegue con esto.